Ok, perfecto. Ya le quité el sonido a esto y todo. Déjenme confirmar que está grabando. Sí, se está grabando. Ok, vamos a dividir las presentaciones entonces en fragmentos de 1 hora, o no sé si dejarlo en 40 minutos. Después de este, vamos a ver cuánto queda. Entonces, ¿qué era lo que habíamos hecho? Teníamos mi ventana, tenemos aquí mi ventana que tiene los dos botones, bot 1, bot 2, y vean que están dentro de un panel. Ese panel tenemos un flow layout. Yo aquí puedo cambiarle el layout, ¿sí? Cuando yo vengo a mi ventana, el archivo en Java, yo aquí tengo los elementos. Entonces, yo les mencionaba a ustedes que de momento yo corro esto, public static void main, yo corro esto, voy a instanciar mi ventana 2, HO va a ser igual a new, perdón, idioma, HO va a ser igual a new, y mando a llamar a mi ventana 2, y aquí lo tengo. Cuando yo lo corro, pues esto va a hacer eso. Nada. Tengo que mandar a dibujar esa ventana. Entonces, para dibujar esta ventana, yo puedo aquí perfectamente decir que esto hereda, ¿sí? De JFrame, ¿ok? Hereda de JFrame. Y ahora yo puedo decirle set size, un set tamaño, que esto sea de 400 por 400, y luego puedo decirle set visible que sea true, y luego puedo decirle set default close operation, exceed on close, ¿ok? Y me gusta dejar el set visible al final para que lo vaya. Vestigios de programación estructurada que lleva la secuencia. Ahora sí, cuando yo le doy a ejecutar, me crea la ventana. ¿Ven? Me crea la ventana. Sí, ingeniero, pero lo que yo quiero es ver este formulario. Ok. Pero acuérdense que lo que nosotros tenemos en este formulario de mi ventana 2 es este panel. Y de momento el panel no lo hemos asociado a nada. Entonces yo puedo venir acá y decirle set en el panel, en el contenedor principal. ¿Y cómo se llamaba el panel? Ya se me olvidó. El panel se llamaba hola. Tengo que dejar de poner esos nombres. Hola, y aquí está. Vean, hola. Que hola es un atributo de tipo JPanel de mi clase, mi ventana 2. Ahora que yo ya le puse el panel al contenedor, ya puedo ver ese panel. No lo quiero hacer de esta manera, no lo quiero hacer con herencia, pues no lo hago. Me vengo para acá, pongo privado un JFrame, ¿ok? Un JFrame que se va a llamar frame, vaya que creativo. Vamos a crear el constructor public mi ventana 2, ¿ok? Aquí está. Cuidado con haber elegido mi ventana, porque es que no me acordaba que yo ya tenía un mi ventana y por eso me decía, póngale un void, que no sé qué, porque lo elegí mal. Ahorita me estoy fijando que lo elegí mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarme esto para acá. Entonces lo primero que hago es que vamos a instanciar el frame y le vamos a decir, ¿saben qué? Para no estar cambiando nombre voy a ponerle HO. Entonces voy a decir HO va a ser igual a new JFrame, que esto va a decir hola como título. Y ahora no necesito darle esto porque este es un atributo, ¿ok? Hola es un atributo, el panel es un atributo. Aquí sí me va a dar error, tengo que ponerle Windows Constant, ¿ok? Ahora vamos a ponerle esto JJ y corremos y perfectamente me va a mostrar esta ventana con los botones, porque ya le agregué el panel. Entonces sí, ustedes pueden diseñar de manera visual, pongamos que esto sea un grid layout manager, que va a tener, ok, está bien, horizontal gap, que estén separados 10. Acuérdense que esta es la separación horizontal y esta es la separación vertical, que estén separados 10, 10. No le estamos colocando ningún borde, ¿ok? Eso está bien ahí. Same size horizontal y vertical, perfecto. Entonces, ahora yo puedo venir, puedo colocar más elementos, ¿ven? Puedo colocar más elementos, los voy a colocar de diferente forma. Ahí están estos elementos. Vamos a mover esto para acá, vamos a mover esto para acá.
Y ahora, cuando yo mande a ejecutar la venta, estoy viendo que aquí, él ya me puso los elementos. No están los ADD, no están los ADD al panel, que yo tendría que ponerle ho.add. ¿Ven? Aquí están todos los botones. Aquí están. ¿Lo puedo hacer de esa manera? Perfectamente lo puedo hacer de esa manera. Utilizando una interfaz de este tipo, creo el panel y lo asocio, o lo hago manual. Crear los elementos y disponerlos yo de manera manual. Independientemente, les digo, esto es con fines académicos, es que ustedes, no le puse el contador, no sé cuánto tiempo llevo, pongamos que llevo 5 minutos. ¿En qué estaba? Ah, sí, ya me acordé. Lo que ustedes tienen que saber es que lo que me arroje el asistente, yo lo tengo que entender. Entonces, digamos que yo quiero hacer esta ventana. De momento, solo habíamos visto el flow layout, ¿sí? Solo hemos visto el flow layout. Yo sé que necesito un frame, ¿ok? Sé que necesito un frame. Tengo 2 labels, tengo 2 campos de texto y tengo 2 botones. Pues bueno, tengo 2 botones, tengo 2 etiquetas, tengo 2 campos de texto. Hago el constructor de la clase, instancio las etiquetas, instancio los botones, instancio los campos de texto, le pongo un layout al frame, agrego los elementos al layout, hago el frame visible y ¿qué es lo que va a pasar cuando apriete la X? Inmediatamente yo ya tengo esta ventana creada. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo la redimensiono, pues como es un flow layout, me va a mover los elementos. Yo podría decir que la ventana no fuera, que no cambiara el tamaño, que no mutara el tamaño. Eso yo lo puedo decir perfectamente. Solo le digo ser resizable, falso, y que no se puede, y que no puede cambiar el tamaño. O simple y sencillamente elijo otro layout que se ajuste a mis necesidades. Cada uno organiza los elementos de diferente manera. Posee sus propios constructores y se comportan de manera diferente al momento de maximizar o cambiar el tamaño de la ventana. Toca de ustedes, ir a buscar en el manual de referencia cómo funciona cada uno de ellos. Pensemos ahora en este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es parte de la documentación en la cual yo estuve revisando para darles a ustedes el contenido. Entonces vemos, hemos utilizado un panel como contenedor principal y en él agregamos componentes. Pero acordémonos que yo puedo poner paneles dentro de mi frame. Yo tengo un frame principal que tiene un content paint que se los enseñé que le agrego un panel. Entonces digamos que queremos hacer esto de acá. Esto dice horno de microondas. Se supone que aquí va la comida y sugieren que esto sea un botón. Luego tengo la ventanita o la pantallita donde uno pone la hora, el tiempo y los 12 botones. Los 12 botones. Los botones del 1 al 9, el 0, el comenzar y el detener. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Bien, ¿qué es lo que tengo o cómo lo pienso? Yo considero que dentro del frame voy a colocar este botón y voy a colocar un panel que se va a llamar panel 2. Dentro del panel 2, yo tengo un campo de texto y un panel 1. Dentro del panel 1, yo tengo los 12 botones. Es decir, yo voy a tener mi frame principal. Ese frame principal lo voy a partir a la mitad. De este lado voy a poner un botón y de este lado voy a poner un panel 2. Ahora, en el panel 2 voy a agregar esta etiqueta de aquí y voy a agregar un panel 1. Y en el panel 1 voy a agregar 12 botones. ¿Ok? Tengo el frame principal, voy a poner el botón y el panel 2. Luego en el panel 2, arriba voy a colocar el campo de texto y abajo el panel 1. Y luego el panel 1 está compuesto por 12 botones. Solo que quiero ponerle botón detener y comenzar hacia los extremos, porque me gusta más. O sea, en vez de colocarlos de esta manera, que digan start y stop a un lado, se los quiero colocar con el número 0 en medio. ¿Ok?
Entonces, si yo lo miro de manera de árbol, tengo esto. Tengo un frame, dentro del Content Pane del frame, dentro del frame principal, voy a tener un botón y voy a tener un panel 2. Dentro del panel 2 tengo un campo de texto y tengo un panel 1. Y dentro del panel 1 tengo los 12 botones. Una vez que yo entiendo el diseño, pues ya lo vengo a programar. Comienzo, se importan las librerías, paneles con contenedores, tengo el frame principal, horno de microondas, a mí no me gusta heredar, a mí me gusta crear. ¿Por qué? Porque esto es más didáctico. Entonces, sepan que tenemos los elementos, repasamos un poco sobre constructores y sobre instanciar objetos, pues tengo el frame, mando el horno de microondas como título, que cuando se cierre, cuando le dé a la X se cierre, y voy a utilizar un nuevo layout, un border layout. ¿Ok? Y border layout, yo les mencioné a ustedes que divide esto en norte, oeste, sur, este y centro. Esa es la división que hace originalmente el border layout. Pues bueno, creo un panel. El panel 1, que va a ser un grid layout de 4x3, de 12. Porque en el panel 1, vean, tengo 3 y tengo 1, 2, 3, 4. 4 filas, 3 columnas, 12 elementos. Pues tengo este panel 1 de 4x3, agrego 9 botones genéricos que me permite agregar con un for porque solo estoy colocando el valor de i, agrego estos 9 botones y luego instancio un botón detener, un botón 0 y un botón comenzar. Aquí le pudo haber puesto directamente el 0, sí, pero es que le di copiar y pegar al de arriba porque no quería escribir tanto y pude poner el 0 dentro del string, no hay ningún problema. Eso queda de esta forma. Ya construí el panel 1, que el panel 1 tiene estos 12 botones. Ahora voy a hacer el panel 2. El panel 2 tiene un border layout. En la parte norte pongo un campo de texto que dice tiempo. O sea, en la parte norte, porque este tiene, voy a borrar, esto tengo norte, oeste, sur, este y centro. No estoy hablando del panel 1, estoy hablando del panel 2. Y en el norte acabo de colocar ese campo de texto que dice tiempo. Eso es lo que acabo de hacer. Ahora vean que al panel 2 le agrego el panel 1 en el centro. Ya había agregado en la posición norte esto. Ahora en la posición central agregué el panel 1, que el panel 1 lo que tiene son los 12 botones. Y en efecto, aquí está. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Al panel principal, al frame, vean que ahora la ventana, le agrego este panel 2 en el este. ¿Sí? Y le agrego un botón en el centro. Es decir, eso me lo dividió, como le había dicho, que el frame tenía un border layout, me lo dividió en norte, centro, oeste, sur y este. Pues en el este he colocado el panel que tiene aquí adentro el tiempo y los 12 botones. Y en el centro he colocado un botón que dice aquí va la comida. Y como en el norte, sur y oeste no he colocado nada, pues no los voy a ver, porque los espacios de separación de los bordes es por 0. Tengo el frame principal, un panel 1 con 12 botones, ahí está, agrego los 12 botones al panel, ahí estoy agregando los 12 botones al panel, luego tengo un panel 2 al que agrego un botón, un campo de texto y el panel 1, ¿ok? El botón no lo agrego acá, esto fue un error. Tengo el panel 2 al que le agrego el campo de texto y el panel 1. Y luego en el frame principal agrego el botón y el panel 2. Esto lo tengo que cambiar. Sorry, lo escribí mal. Pero ya vimos, creo que ya me di a entender. Y al final lo que queda es esto. Es un pequeño horno de microondas. Que en realidad solo era un ejercicio para poder colocar los elementos en la posición que yo quiera. Y lo estoy haciendo todo a nivel de código, sin utilizar el asistente de interfaces gráficas. Vimos que dentro del JFrame colocamos un botón y un panel 2, pero ese panel 2 tenía dentro componentes. Uno de esos componentes era el panel 1.
pero que para que el panel 1 se pueda usar, también se incluyen, ¿qué pasó? Panel 1, pero el panel se puede usar también. Ah, ok. Panel 1, aquí tengo que hacer una pausa. Yo dentro de un panel 2 metí un panel 1, pero en realidad yo no solo puedo meter paneles, sino que también puedo meter elementos de la librería o de la clase, perdón, Graphic. Graphic se utiliza para dibujar en un panel, ¿ok? Un derivado del tipo JPanel que tiene un método llamado Paint Component, que me indica cómo dibujar lo que quiero dibujar dentro del panel. La clase Graphics es una clase abstracta para todos los contextos gráficos. Entonces, veamos. Tengo una clase que se llama mi panel, porque va a ser un panel, ¿ok? Mi panel, ven, hereda de panel. Pero JPanel tiene relación con esta clase Graphics, ¿ok? Graphics, acuérdense, nosotros lo tenemos, no tenemos ningún problema. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues le doy un override a ese componente, Paint Component, que va a recibir un objeto de la clase Graphics que se llama G. Pues al papá, porque acuérdense, a mi padre, le voy a mandar a su método Paint Component este G. Esto que estoy recibiendo se lo voy a mandar como método a mi padre y luego mando a dibujar un string, draw string, interfaz gráfica en 40 para X, 40 para Y. ¿Esto dónde lo saben? Pues yendo a ver la biblioteca, yendo a ver las disposiciones de la librería, cómo funciona la clase. ¿Qué puedo dibujar? Puedo dibujar un string, mandándole la cadena componente en X y Y. Pero es que también puedo mandar un string y mandando un attributed character iterator. Puedo dibujar un arco, puedo dibujar bytes, puedo dibujar caracteres, rectángulos en 3D, imágenes, líneas, óvalos, polígonos, rectángulos con esquinas redondeadas. Puedo dibujar muchas cosas. Ahí ustedes tienen que ir a estudiar la clase para ver qué es lo que pueden hacer con ella. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues acuérdense que yo tengo mi panel, ¿sí? Yo tengo mi panel y lo que dije era que iba a hacer eso, más nada. Me vengo a otra clase, ejemplo del panel, y en este ejemplo del panel voy a añadir al frame ese panel que acabo de crear. O sea, de esta clase voy a meter un objeto dentro del frame. ¿Qué es lo que me va a hacer? Interfaz gráfica en la posición que yo quiero. La cuestión es que si yo redimensiono la pantalla, no se mueve de la posición 40-40. Porque yo dije que en esa posición me iba a dibujar. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de dibujar un string, yo quiero colocar una figura geométrica? Podría ser una línea, un óvalo, un polígono, un polyline, un rectángulo de esquinas redondeadas, podría ser un rectángulo en 3D, podría ser un arco. ¿Qué es lo que yo quiero? Vamos a tirar óvalos, ¿ok? Entonces vean, mi panel, que ya lo tenía listo, tenía con este string, ahora ocupo un objeto de la clase color. ¿Para qué? Para obtener un color RGB, que en este caso el color es este pequeño rosado tirando a púrpura, ¿ok? Aquí están los códigos red, green and blue. Y ahora a G, que es el componente gráfico que estoy recibiendo, le digo que va a manejar ese color. Set color va a ser este color de acá. Dibujo el string, dibujamos óvalos vacíos y rellenos en 2020. Luego dibujo un óvalo, solo el contorno del óvalo, en 50 para X, 50 para y el ancho y el alto del óvalo. Y luego hago un óvalo relleno, un óvalo lleno, un óvalo solo el perímetro, ¿ok? Uno solo marcando el perímetro, otro marcando área. Ahora me vengo al ejemplo, agrego el panel y le cambio el tamaño para poderlo ver. Al momento en que yo corro el programa instanciando la clase, pues aquí tengo el draw string, tengo el oval y el fill oval. ¿Ven? El panel me permite colocar elementos. Puedo colocar componentes o puedo colocar instancias de la clase graphic o de alguna otra clase de soporte, como ¿cuál? La clase
imagen, por ejemplo. Pero Graphic nosotros vimos que había un Draw Image. ¿Ven? Lo vemos acá. Pero este Draw Image, vean lo que recibe. Recibe un objeto de la clase imagen. Significa que tengo que ir a la biblioteca de Oracle, a la documentación y ver cómo funciona este método y cómo funciona este método en particular, Draw Image, y luego tengo que ir a ver los constructores de la clase Image. Pues lo primero que yo hago es que en la carpeta del proyecto meto una imagen. Esta imagen se llama school.png, generada con inteligencia artificial, una descripción rápida para no tener problemas con derechos de autor. Y vean lo que estoy haciendo. Creo una foto, un objeto foto de la clase imagen. Image icon hereda de imagen, ¿ok? ¿Ven? ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que estoy llamando al constructor de esta clase, Image Icon, y le estoy mandando ese school. Lo que yo tengo en este rectángulo rojo es un objeto de la clase Image Icon. Pero foto es de la clase Image. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este objeto, por eso pongo el punto acá, por eso le pongo punto, voy a llamar al método getImage. Que getImage me regresa una imagen, que es lo que ocupo para la foto. Ahora, drawImage, foto, XY y observer lo dejo como null. Y aquí simple y sencillamente no cambio nada, solo que ahora le estoy agregando, tenía mi panel 1, ahora panel 2 es el de la imagen, le agrego el panel al content pane principal del frame y lo ejecuto y ahí está. Ustedes van a ver que en muchos sistemas lo que se suele hacer es que se presenta una ventana y la ventana tiene una barra de menús donde en los menús están todas las opciones. Y aquí se pone una imagen, mientras el usuario elige algo, se coloca una imagen que generalmente va a la información de la empresa, un logo, un recordatorio, y luego cuando alguien selecciona una opción de un menú, se cambia esa imagen y se coloca un formulario o lo que sea que vamos a tener. Ojo con esto. Este ejemplo, panel con graphic, yo no lo he tocado. La única diferencia fue que aquí le estoy mandando mi panel y aquí le estoy mandando mi panel 2. Significa que ustedes pueden crear varios paneles y luego, durante la ejecución del programa, sustituir ese panel con otro. ¿Ok? Entonces, puedo colocar otros componentes y puedo colocar instancias de la clase graphic que pueden contener instancias de la clase image. Queda en ustedes aprender a usar los métodos de estas clases de soporte y cómo configurar con esos métodos sus atributos. Yo acá les he mostrado lo mínimo que podrían ustedes utilizar en sus proyectos y siempre haciendo relación a que es paso de mensajes. Instanciar objetos, instanciar clases, perdón, y de estos objetos modificar sus atributos a partir de sus métodos públicos o estáticos. Y ahí está. Bien. Ya podemos colocar componentes en una interfaz gráfica de usuario. Pero de momento, lo único que hemos hecho es dibujar. No hemos hecho más nada. No hemos hecho más nada que dibujar estos elementos. Nosotros necesitamos interactuar con estos elementos para dotar de dinamismo a la interfaz gráfica. O sea, es decir, yo estoy acá, tengo mi ventana 2, yo la ejecuto, ni recuerdo cuántos botones le dejamos, pero ¿qué pasa? Yo aprieto este botón, no hace nada. Yo aprieto este botón, no hace nada. De momento, lo único que hemos dicho es que cuando presionemos X, esto se cierre. Pero de ahí no hemos hecho más nada. Esta aplicación lo único que he hecho es dibujar la interfaz. Yo lo que necesito ahora es que cuando presione uno de los botones, algo suceda. Usualmente, con las interfaces gráficas de usuario, nosotros accionamos componentes. Es una acción la que nosotros estamos haciendo. Por eso dice el término accionar. Nosotros accionamos componentes.
Por ejemplo, si es un botón, lo podemos pulsar. Si es un cuadro de texto, ponemos el foco, ahí el prompt, y empezamos a escribir sobre él. Es más, estando en un campo de texto, podemos apretar Enter. ¿Qué pasa si en un campo de texto yo presiono Enter? Podemos seleccionar un elemento o una opción de un menú. Podemos utilizar el mouse. Ahora, si estoy utilizando el mouse, ya no es un Action Event, sino que es un Mouse Event. Si yo tengo minimizar, maximizar, cerrar o manipular la pantalla, no estoy hablando de un mouse event ni de una acción de un componente. Estoy hablando de un evento de la ventana. Si yo estoy escribiendo desde el teclado y tengo especial atención en la pulsación de alguna tecla, estoy hablando de key event. Si yo maximizo una ventana o le hago un scroll a una barra de desplazamiento para ver versiones o para ver porciones de una ventana, estoy hablando de un paint event. Ustedes tienen que aprenderse cuáles son los eventos asociados a los componentes. Cuando se realiza cualquier acción con los componentes, se va a generar un evento, action event. Dependiendo del componente, puede ser un mouse event, un window event, un key event, un paint event, un action event como tal, ¿ok? Los eventos son objetos de ciertas clases. Oh, ¿qué pasa? Este evento es un objeto de una clase relacionada a las acciones, a los eventos de las acciones. Normalmente, un evento de una subclase, lo que sea, event, indica que el elemento que acciona un usuario. Es decir, si yo tengo varios botones en pantalla y presiono un botón, ¿cuál botón presioné? Y luego, ¿qué fue lo que hice? Presionar un botón. O sea, el elemento que acciona un usuario. Sobre los botones, yo elegí uno y lo pulsé. Pero, ¿qué fue lo que hice con ese elemento? Pulsarlo. ¿Dónde estaba el ratón en el momento en que se hizo la pulsación? ¿Se pulsó alguna tecla? O sea, yo estoy escuchando permanentemente lo que pasa dentro de los paneles con los componentes. Yo estoy permanentemente escuchando lo que está pasando. Estoy viendo lo que está pasando. No yo como ser humano, el programa. El programa está inspeccionando, está escuchando qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el usuario. Entonces, vean, yo aquí tengo un botón, es un objeto botón, ¿ven? Es un botón de la clase botón. Entonces, yo tengo un listener list, que es un action event, ¿ok? Tengo el action event y estoy algo que me lo escuche. Porque cuando yo le doy clic, se ha generado un evento. Y lo que yo tengo que hacer es actuar conforme al evento generado. Yo tengo un action listener, que ese action listener es el que está escuchando todo lo que está pasando. O sea, este es un diagrama de focos de estado, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo mi usuario, que mi usuario hace una acción con alguno de los componentes. En este caso, el objeto fuente es un botón. Lo primero que hago es que registro en el botón el listener. Al botón le agrego un listener, ¿sí? Eso es lo que hago primero. Le he agregado, de nuevo, aquí empieza la actividad del programa. Este lado de acá es acción externa porque es del lado del usuario. Esto de acá es lo que pasa dentro del programa, es la parte interna. Lo primero que yo hago es que al elemento, al componente, le agrego un action listener, que es un objeto que escucha lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el usuario, ¿sí? Cuando el usuario interactúe con el objeto, yo aquí estoy escuchando qué es lo que está pasando. Entonces se va a generar un evento de objeto. He agregado un listener de acción, pero ese listener de acción puede ser un window event, ¿dónde los tenía? Puede ser un window event, puede ser un key event, puede ser un paint event o puede ser un action event. Yo lo único que sé es que estoy escuchando las acciones del usuario y el usuario hizo algo. Entonces vean que yo tengo un action event para el objeto, ¿sí?
Entonces acá, cuando yo tuve la acción externa, el listener lo que está identificando es que yo hice un evento con ese objeto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Como yo ya sé qué es lo que está haciendo el usuario, le doy clic, presiono una tecla, arrastró, dio doble clic, dio clic y mantuvo presionado, invoco un manipulador de eventos con este evento o con este objeto del evento, que lo que me hace es una acción. ¿Qué acción va a hacer cuando ese evento sea detectado? Y es que vamos, dependiendo del objeto de origen, acciones que puedo tener y el tipo de evento asociado. Pulsar un botón es propio de botones y es un action event. Seleccionar un elemento, hacer una selección de un elemento es parte de un JList. El JList me muestra algo así como un text area donde tiene renglones y yo puedo seleccionar el elemento que está en cada renglón en la lista. Pero no es un action event, es un list selection event. Si yo pulso una casilla de verificación, es porque estoy marcando checkboxes, ¿ok? Es un item event action event, ¿ok? Si pulso un botón de radio, es de un radio button, pero pertenece al mismo tipo de evento. Entonces, dependiendo del objeto de origen y la acción que yo haga, el tipo de evento que necesito para darle un action perform a lo que estoy haciendo. Pensemos en esta ventana. Ellos están utilizando un applet, yo no voy a utilizar applet, nosotros estamos utilizando JFrame, ¿ok? Entonces tengo un applet acá y vemos que este frame, esta ventana, tiene una etiqueta que se llama valor, una etiqueta que tiene el texto valor, que tiene el texto copia, un campo de texto, un botón y otro campo de texto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dibujar los elementos. Ahora, a este botón yo le tengo que agregar un listener, porque en el momento en que ocurre el evento, que es darle clic a este botón copiar, se genera un action event. Este E es el action event, que es haber dado clic. Y la ventana lo que está haciendo es que está escuchando, o sea, el botón que está en la ventana está escuchando qué es lo que pasa. Cuando le dé clic, este action event tiene que mandar a llamar a la acción. ¿Ok? En pocas palabras, lo que nosotros ocupamos es un manejador para los eventos. Es decir, alguien que esté pendiente de lo que estemos haciendo y que una vez determine lo que estemos haciendo, mande a ejecutar lo que se tenga que ejecutar. Entonces, definimos una clase específica que juegue el papel de oyente de eventos y que implemente el método ActionPerform. Defino una clase específica que juegue el papel de oyente de eventos y que implemente el método ActionPerform. Y luego registro una instancia de esta clase que creé como oyente del componente al que se lo quiero colocar. Entonces, voy a crear una clase que se llama mi oyente, que este oyente va a implementar un action listener. Y yo ya sé que tengo que darle un override al método action perform recibiendo un action event. Esto no va a cambiar. O sea, eso no es por gusto. Lo que quizás pueda cambiar acá es que el nombre de la clase que yo estoy definiendo como oyente. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer después es que voy a registrarle una instancia de ese oyente a un elemento. Entonces vean que aquí tengo mi oyente, que es esta clase que acabo de crear. Mi oyente, creo el objeto ejemplar de la clase mi oyente. Bien, se supone que acá coloco lo que va a ser esta clase, ¿ok? Lo que va a ser este objeto, lo coloco acá. Y luego lo que yo tengo es un JButton. Ahora vean, al button le agrego el action listener. ¿Qué es lo que le estoy agregando? Ese ejemplar. Ahora, cuando yo interactúe con este botón, esto de aquí va a hacer algo. Es lo que le da las acciones al botón. ¿Ok? Se añade
el oyente especificado a la lista de oyentes para recibir eventos de acción desde ese componente. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Veamos, por ejemplo, este de aquí. Public class oyente botón que implementa action listener. Inmediatamente le hago un override al action perform, al método action perform, que va a recibir un evento y se llama E. Toolkit getDefaultToolkit.bip. Lo que estoy haciendo es que estoy sonando la interfaz de la ventana del sistema operativo. Es un bip, es una alerta. Pues nada, creo el frame, creo el botón, al botón le agrego el listener, le agrego el botón al frame, le doy el tamaño al frame, hago visible el frame, qué es lo que va a pasar cuando lo cierre, y luego instancio un objeto de esta clase para poder ver esa ventana. Y esto es lo que me genera. Si yo le doy clic, ¿ok? Si yo le doy clic, bueno, no lo van a escuchar ustedes. Lo que hace esto es que se escucha el sonido del sistema. Pero como ustedes tienen el código, lo van a colocar. De hecho, creo que este se los pasé. Botón pitido, botón, aquí está, botón pitido. Vamos a correrlo. Y aquí tengo el botón. ¿Escuchan? Cada vez que yo le doy clic, hace un beep. Y eso fue todo. ¿Sí? Eso fue todo. No hace más nada. ¿Por qué? Porque botón pitido, el listener, oyente botón, lo que está diciendo, oyente botón tiene que estar por acá, oyente botón, lo que está diciendo es eso, que vaya al toolkit, get default toolkit, y le haga un beep. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. No estoy haciendo más nada. No estoy haciendo más nada, no nos compliquemos, es todo. Sí, pero ¿y yo para qué quiero dar bits? No, sí, yo sé, lo que pasa es que quería enseñarle otra clase y también varios ejemplos ponen ese, es como el típico hola mundo, entonces también ponen, pulsas el botón y suena. Sí. No me juzguen, no me juzguen, ¿ok? Bien, sigamos. Veamos ahora este ejemplo de acá. Este ejemplo de acá, se quiere que se haga esta ventana. Esta ventana, la intención es que yo escriba algo acá y cuando le dé clic al botón copiar, agarre el contenido de este JText field y me lo pegue en este de acá. ¿Ok? Es definir esa ventana con estos elementos y que cuando yo le dé clic al botón copiar, el contenido de ese campo lo venga a meter acá. ¿Ok? Vamos a otra cosa. Si yo estoy en esta interfaz gráfica, este era un botón, yo le doy clic derecho, vean que dicen crear listener. Si le doy crear listener, ¿qué listener quiere crear? Un action listener. Pero mire, si usted tiene un action listener, tiene que hacerle un override al método action performed y tiene que recibir un evento. Y le doy OK y aquí me lo creó. ¿Ven? Me agregó al botón, bot1 botón, ¿ok? Le he añadido el action listener, ¿ok? Y aquí tiene el override. ¿Ven? Ay, pero usted estaba agregando una clase. Sí, vea. Pero es que acá, acuérdense que yo puedo hacer, o sea, esto es sinónimo a cuando yo estoy creando los botones y no les pongo nombre. Yo puedo crear un action listener que se llame hola, o sea, un action listener que se llame hola. Eso va a ser igual a new action listener, ¿ok? A new action listener, ¿ok? Y miren que él automáticamente me dice qué es lo que vos le vas a hacer al override. Automáticamente ya me lo agarró. Entonces acá quito esto de aquí y le agrego ese hola. Ups, borré cosas de más. Espérense que borré cosas de más. ¿Dónde cierra? Aquí. Acá. Y le agrego ese hola. Es exactamente igual. Y este hola yo no lo tengo por qué tener acá. Este hola puede ser una clase, puedo tener una clase diferente y tenerlo allá afuera. Eso ahí va. No se confundan por la sintaxis. Es exactamente lo mismo. No ha cambiado en nada. Al botón le agrego un action listener
que lo que él agarra es un objeto Action Listener y este objeto le hace un override al Action Perform. Y eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. ¿Qué es lo que quiero que haga este objeto? Por ejemplo, punto set, ¿dónde está? Mejor lo hubiese escrito. Set text, hola, por decir algo, ¿ok? Cuando yo le dé clic al botón, al bot1.botón, le va a cambiar el texto por esto. O sea, yo le pongo la acción que yo quiera que él haga. Entonces aquí está el botón y cuando le doy clic, escribe hola. ¿Ven? Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Yo pongo las acciones. El resto del texto es porque tiene que ir. Por fuerza tiene que ir. ¿Y cómo se lo agrego? Si estoy en una interfaz visual de este tipo, Create Listener, el tipo de listener que voy a hacer, y luego vengo y le escribo aquí adentro lo que yo quiero que haga esa opción. Y aquí adentro puedo mandar a llamar objetos, métodos y un montón de cosas. Si yo estoy en la ventana, le doy clic derecho, puedo ir a ver directamente el código. Entonces me dice, ok, ahí está, ¿ve? Le doy go para que me lleve directamente a la línea de código donde está. O sea, no es complicado. Regresemos al ejemplo en el que estábamos, que era hacer este pequeño sistemita, este pequeño programita. Bien, creo que ya van 40 minutos. Explico la ventana y de ahí paro para poder subir el video y continuar con la segunda parte. Entonces, tengo un botón que se llama botón copiar. Importantísimo. Los elementos son atributos porque los voy a ver desde todos los métodos. Yo pude haber creado el botón aquí adentro, pero ese botón era una variable local del constructor. Porque a ver, ustedes están viendo que, por ejemplo, aquí tengo un JFrame, ¿ok? Aquí tengo un JFrame, pero este JFrame no lo tengo afuera. Si yo coloco el JFrame afuera, es un atributo de la clase y no es solo algo local del método. Pues bueno, tengo el botón copiar, que lo voy a tener que ver desde todos los demás métodos de la clase. Tengo el campo de texto origen y tengo el campo de texto destino. Ingeniero, ¿y qué pasó con los label? El label que dice valor y el label que dice copia. Solo son label. No voy a interactuar con ellos, no voy a hacer referencia a ellos, entonces los voy a agregar de manera dinámica, objeto sin nombre, ahí lo tengo. Pues hago el constructor, creo mi frame, copiando un valor a otro como título, origen, que es este campo de texto, es un nuevo campo de texto y le pongo la cantidad de columnas, lo largo que yo quiero que sea. A la ventana le pongo un set layout, flow layout, le agrego la etiqueta valor a copiar y le agrego ese campo de texto que se llama origen. Luego instancio el botón, le agrego el botón, al botón le agrego un listener de la clase oyente botón 2, que no le he programado todavía, y luego agrego, ok, un label que se llama copiado y le agrego el getTextField que se llama destino. Lo instancio y lo agrego. Le doy tamaño a la ventana, la hago visible. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo la cierre? Y ya la puedo instanciar. Esto se llama valor copiado. Eso se llama valor copiado. Es este de acá. Eso fue lo que hice, ¿ok? Valor copiado. Eso fue lo que hice. De momento, la pregunta aquí era, ¿qué es este oyente botón? Porque aquí estoy metiendo un objeto de la clase oyente botón. Pues acuérdense que yo puedo tener clases dentro de la clase. Tengo atributos, tengo métodos y también puedo tener una clase. Aquí creo la clase oyente botón que implementa el Action Listener, que le hago override al método Action Perform, que lo que va a hacer es que al campo de texto destino le va a colocar como texto el getter del texto de origen. Eso es lo que hace, ¿ok? Entonces, yo tengo esta ventana, es un flow layout, ¿ok? Yo tengo esta ventana, yo tengo un valor, me gustó cómo se miraba, así. Yo tengo un valor aquí, hola, y si le doy copiar, me lo trae para acá. ¿Ven? Le doy copiar, me lo trae para acá. Lo que yo escriba aquí, lo va a traer para acá.
Todo lo que yo ponga acá, lo va a colocar acá. Interesante. ¿Podría hacer algo más en este método? Ok, yo puedo, acuérdense que podría agarrar este Action Listener y todo esto colocarlo aquí adentro. En vez de new oyente botón, que es lo que pasaba con mi ventana, que Action Listener y de un solo, en vez de llamar un objeto, coloco directamente esto de acá. Y les digo, el texto no cambia. El texto no cambia. El texto en realidad no cambia. Me voy a dar el lujo de agarrar esto. ¿Cómo se llamaba? Botón copiado. Botón, ¿dónde está? Valor copiado, ¿ok? Que da lo mismo que lo agarre de aquí abajo. ¿Ven? Es lo mismo que agarre New Action Listener Override. Entonces me vengo para acá y aquí pego esto. Obviamente, bot1.botón no existe. ¿Ok? Bot1.botón no existe. No le voy a poner nada. Y vean que ahora botón copiar ya no está mandando a llamar a un objeto de la clase oyente botón 2, sino que está haciendo esto que no hace absolutamente nada. Entonces yo lo corro, me crea la ventana, escribo, pero es que no le estoy diciendo que haga nada. No le estoy diciendo que haga nada. O sea, lo pueden hacer de esta parte, definiéndole el comportamiento directamente, o le mandan un objeto y luego crean la clase aparte y la colocan. Pues, ¿qué era lo que iba a hacer? Vamos a agarrar esto de aquí y lo vamos a copiar acá. O sea, obviamente lo que va a hacer es que destino le va a colocar el texto de origen. Pero es que ahora quiero que a origen le limpie el texto, ¿ok? Le limpie el texto, que no escriba nada. Algo también más interesante es que destino, ¿ok? Puedo cambiarle el color de fondo y puedo cambiarle el color de fuente. ¿Ven? Pero puedo decir que no esté habilitado. Que no esté habilitado y les digo, ahí ya son ustedes que tienen que ver los métodos de las acciones. Vean acá. Destino está habilitado. Yo puedo escribir en destino. Valor copiar, voy a escribir algo. ¿Ok? Ahí está. Cuando yo le doy copiar, lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy diciendo acá, ¿dónde está? Acá, es que, hey, ¿dónde está el código? Ah, lo tengo arriba. Espérense que quiero el código de fondo. Lo que estoy diciendo acá, síguenme aquí, es que destino va a agarrar el contenido de origen. Luego, a origen lo va a poner en blanco y destino lo va a hacer de solo lectura. Ahí está. ¿Ven? Ya no puedo escribir en destino. Pero no se ve. Ah, bueno, no se ve. No se preocupe, hombre. Pucha, cambiémosle el color de fondo. Set background. Set background. Vea que background recibe un objeto de la clase color. ¿Cómo que de la clase color? Sí, color, punto, pongámosle un color de fondo que sea negro, ¿ok? System color, punto black, y le vamos a poner la fuente, destino, destino, punto, set foreground, aquí le vamos a poner un color, y este color, el amarillo se ve bien, creo que se va a notar más, el amarillo, o le podemos poner este verde chillante, ¿ok? Lo podemos poner acá. System color es de color, no se van a preocupar por eso, al final lo que estoy retornando es un color y lo agarro para acá, me vengo para aquí, escribo algo de nuevo, ¿ok? Le doy copiar y ahí está. El verde no se echa de ver mucho porque el botón está deshabilitado, entonces acuérdense que tiende a ponerlo como grisáceo, ¿se acuerdan? Lo tiene que poner como grisáceo, pero si yo no le digo que esté deshabilitado, los colores se verían mejor. Otra cosa es la cantidad del tamaño. El tamaño no me gusta, que quedó muy poquito. Este es origen. ¿Y dónde está destino? ¿Dónde está destino? Destino está por acá. Si no, pongámoslo 10 también. ¿Ok? Ahora, como ya no puse que fuera deshabilitado, los colores se van a ver mejor. Pero ya es algo de diseño. Y ahí está. ¿Ven? Eso es todo.
ya programé, ya le agregué el listener y hace lo que yo quiero que haga. Ustedes lo que tienen que hacer es programar eso mismo. Yo sé que les estoy dando el código fuente, pero mejor, es más, ni siquiera copie y pegue el código. Vea la ventana, entienda lo que estoy pidiendo y prográmelo usted. Intentemos hacer eso. En resumen, lo que yo tenía era esto. Tenía un JLabel que se llamaba valor a copiar, un JTextField que se llamaba origen, un JButton con el texto copiar, un JLabel que decía copiado, un JTextField que se llama destino, todo dentro del frame. Al botón, al JButton, le he agregado un oyente que se llamaba, que era un objeto de la clase oyente botón 2. Oyente botón 2, esta es una interfaz, entonces tengo que darle override a sus métodos. Este implementa esta interfaz Action Listener que me hace un override sobre Action Perform. Y el Action Perform lo que va a hacer es que destino, setText, va a recibir origen, getText. Los setter y los getter son fundamentales. Nosotros generalmente al inicio, cuando teníamos la ventana de comando, a los objetos le dábamos los valores por la línea de comandos. O sea, digamos que yo estoy acá, voy a aprovechar que tengo origen y destino, ¿ok? Tengo origen y destino. Bien, a lo que yo voy es que nosotros teníamos las variables, por ejemplo, int número 1, ¿ok? Ustedes eso lo inicializaban en 0 y luego le decían al usuario system.print. No, tengo un objeto de la clase scanner, que se llama entrada, que va a ser igual a new scanner, y en scanner va a ser system.in, ¿ok? Tengo esto de acá y luego le decían al usuario system.out.println, ¿ok? Y le decían ingrese un número, ¿ok? Y luego ustedes venían y decían que esa variable iba a ser igual, ¿ok? Iba a ser igual a mi objeto punto lea un entero. Esto es lo que usted tenía. Y no nos perdamos. Manejando línea de comando, esto es lo que usted tenía. Ahora yo no tengo un entero. O es más, si yo quisiera tener este entero, le voy a quitar escáner, acá, le voy a quitar este system.out y voy a decir que N1 va a ser igual a origen.getText. Eso significa que voy a agarrar de origen el valor que esté y lo voy a meter en N1. ¿Qué es lo que pasa? Los formularios trabajan con texto, ¿ok? Es tipo string. Si N1 fuera un string, si esto fuera un string, yo no tendría problemas. Me va a decir, no hay ningún problema. Pero esto es un entero. Lo que yo tengo que hacer es convertir este string, ¿ok? Convertir este string en un valor entero. Agarro el objeto de la clase entera, el método parseInt, y luego agarro esto y lo meto acá. Hay un warning, ¿por qué? Porque origen ni siquiera lo he instanciado, creo, lo instancio más abajo. Entonces me dice, sí, todavía no lo he definido. Me dice, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Ok, ven, allá no me da el warning, por eso no se asusten ustedes, porque es que origen no lo había instanciado. Entonces, yo puedo venir y hacer esto. ¿Qué destino? Vengo para acá. Voy a decir acá que primero N1, ¿ok? N1, no lo traje. N1 es una variable. N1, ¿ok? Va a agarrar el valor entero de getText. Y luego setText va a ser igual a N1. Pero igual lo voy a tener que convertir en cadena, porque este N1 es un entero. Entonces, ¿qué me sugiere? Perdón. Y me dice, hágalo string. El valor en string de este N1. ¿Ven? Tengo una variable
esa variable le agarré el valor del formulario y luego al formulario le puse el valor de esa variable. Y esto tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Hey, un error. Cometí un error. No sé en qué fue el error. Lo tendría que leer acá. Tendría que leer en qué me equivoqué. Destino. Me dice un action. Ah, perdón. Ya entendí el error. Sorry, discúlpenme. Yo de bruto. Es que tengo que mandarle un entero. Perdón, tengo que mandarle un entero. Esta vez no puedo mandar cualquier cosa porque estoy diciendo que n es un valor entero. ¿Ok? ¿Ven? Ahora solo puedo mandar números. Me tocaría ahora validar el formulario. Me tocaría validar el formulario. Ojo con eso, discúlpenme. Ese fui yo que me equivoqué. Es que estoy viendo que ya llevamos la hora y me tengo que detener acá. Pero entonces, y antes de detenerme, con eso quiero terminar, nosotros comenzamos con esto, que yo tengo entonces una interfaz gráfica con un montón de elementos y esos elementos los voy a usar en el programa. Los almaceno en un archivo o en una base de datos, pero es que aquí hay un juego en el que yo le mando al programa los valores, el programa los transforma y me los vuelve a mostrar en esa interfaz. Y eso es todo. Separamos la interfaz del programa del almacenamiento perpetuo, ¿ok? Tenemos esas tres partes y vamos a ir jugando con eso. Dibujamos la interfaz, le definimos el comportamiento a los componentes y programamos el comportamiento de los componentes. Me quedo acá para subir el segundo video. Entonces, pauso el contador y vamos a darle dejar de grabar.